Hola Eva, hola Isabel, bueno, hola Miguel Ángel, que sé que estáis por allí. Bienvenidos, hola Marga, a este nuevo directo de Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Hoy es un directo para mí muy especial. Todos son muy especiales, pero Zipsen ha formado parte de mi camino y el de muchas de las personas con las que me he ido reencontrando a lo largo de este camino de desarrollo humano, de autoconocimiento, de viaje interior. Y bueno, para mí siempre ha sido muy especial. Volver a Zipsen, estar en contacto con ellos, creo que me he llevado grandes amigos, grandes aprendizajes, grandes referentes en el mundo del desarrollo humano y del desarrollo personal y profesional y tenía muchas ganas de este encuentro con Miguel Ángel para que Zipsen también estuviera en este rincón de Tejiendo Redes porque también forma parte de ese camino y ha conformado también la persona que yo soy hoy. Me ha inspirado y bueno, pues hoy se acaba aquí mi proyecto. Yo en el 2016 entraba a formar parte de Zipsen a través del DPOP, el programa de desarrollo personal y orientación profesional, y mi proyecto casualmente con el de otros compañeros se llamaba La Senda Mágica. Yo cuando llegué allí y Miguel Ángel nos contaba, ¿no? Y nos metíamos, ¿no? Como en ese viaje interior. La verdad que me sentía muy fascinada por todo lo que decía, ¿no? 3 meses con personas que ni siquiera conocías, diferentes, y de las que podías aprender y podías entender que siendo diversos nos enriquecíamos los unos a los otros. Y así fue. Me he llevado todo regalos, toda oportunidad, todo aprendizaje, todo posibilidad, todo cooperación. Eva, Álvaro, bueno, todo el equipo que está detrás de Zipsen, los grandes profesionales como Vanessa Carrera, Lorena Lichardi, Ovidio Peñalver, muchísima de la gente que está ahí, que hoy han pasado también por aquí, con lo cual pues es un honor recibirles. Además, bueno, mi marido también ha formado parte de ese DPOP, mi tío también ha formado parte de ese DPOP y yo este verano voy a llevar a mis niños también a que se adentren también en ese mundo de la inteligencia emocional, de la autoestima, de los valores, de sociabilizar y de crear un mundo mejor a través de esos vínculos y de esas relaciones basadas en los valores y en la transformación. Y bueno, pues hoy viene Miguel Ángel a contarnos para que conozcáis un poquito más de Zipsen, cómo ayudan a las personas, cómo las transforman y todo lo que ellos hacen desde esos valores. Así que le voy a dar paso, que sé que está por aquí. Es muy emocionante. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Samantha? Pues estoy feliz, la verdad que te tenía yo ya muchas ganas y me he conectado, ¿no? con esa canción de la Orquesta Mondragón cuando empezamos ese DPOP en el 2016, Viaja con nosotros, y la verdad que me hace mucha ilusión, la verdad que estoy muy emocionada con este encuentro de que podáis venir aquí también a contar todo lo que hacéis y cómo ayudáis a las personas, así que muchísimas gracias. Pues la verdad es que para mí también es un placer que a través tuyo podamos llegar también a tus contactos y a tanta gente como te sigue, ¿no? Entonces, pues qué bien que podamos hacer intercambios, colaboraciones y al final yo creo que vivimos en un mundo que necesita apoyos, que necesita como referencias, claves. Entonces, pues que podamos estar ahí aportando estas claves, estas referencias, a ver, aportando de alguna forma, acompañando para que cada uno encuentre sus propias claves y sus propias referencias, porque al final, bueno, pues la vida es muy poliédrica y cada uno como que la vive desde donde la vive y desde ahí es desde donde nosotros trabajamos en DPOP, tratando de que cada uno vaya como descubriendo su senda, vaya buscando qué es lo que quiere, cómo quiere. La cuestión es que cada uno de nosotros llegue un momento en el que nos podamos sentir orgullosas y orgullosos de nosotros mismos. Es decir, como que hagamos de nuestra vida un camino de reto personal, de disfrute personal, de alcance, de alcanzar la felicidad. Y alcanzar la felicidad es eso, es proponernos metas y luego andar los caminos que nos conducen hacia ellas. En esto es ahí es donde estamos, ahí es donde estás tú y ahí es donde nos encontramos, creo.
Pues gracias a ti también estoy aquí, ¿no? Porque tú me inspiraste también mucho, ¿no? A seguir ese camino, ¿no? Y a seguir un camino que nunca termina. Y yo sé que desde Cipsen, bueno, y tú con toda la labor que tienes, todo tu recorrido, tanto personal como profesional, siempre has tenido esa búsqueda, ¿no? De unificar y de generar en otros, pues, esa necesidad de hacer un mundo mejor a través de todo eso, que es conectarse a uno mismo, ver qué valores tenemos, ¿no? Toda esa filosofía que tenéis en Cipsen. Y me gustaría mucho que nos contaras un poco cómo nace Cipsen, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando, porque ya lleva también muchísimos años, ¿no? Y sois grandes también diferentes. Pues fíjate, todo esto data de 2007. Se dice pronto, fíjate, 2007, un momento en el que nosotros aquí en España vivíamos en una situación, porque yo vengo desde el mundo de la empresa y al final quien crea Cipsen es la fundación del Grupo Calidad Pascual. Yo vengo de ahí, de este mundo. Yo era director de desarrollo de recursos humanos y entonces nosotros en la empresa estábamos teniendo una preocupación y era la de queremos gente con valores. Viene mucha gente, era un momento de apogeo del empleo, había muchísimo trabajo, entonces la gente entraba, salía, venía, se iba y decíamos, claro, pero si es que a nosotros nos interesa que la gente venga y se quede, y que venga y se quede porque comparte y porque de alguna forma como que se entrega y se entrega desde unos valores personales y además que los tiene bien pensados, bien identificados, como sabiendo cuál es el camino que quiere andar y que ese camino lo quiera andar con nosotros como empresa. La cuestión es que en ese planteamiento, pues yo me formé como coach y entonces, y me formé como coach, fíjate, con dos personas de la familia Pascual, con dos de las hermanas Pascual. Y entonces cuando terminamos el curso, en nuestra locura nos planteamos, oye, ¿y si creásemos un lugar donde la gente pueda encontrar, pueda descubrir sus valores? Si encontramos un lugar donde la gente se haga consciente de sí misma y decida qué es lo que quiere hacer a la vida y que pueda dar pasos con conciencia. Y entonces, bueno, pues esto fue el planteamiento de la creación de la Fundación Tomás Pascual y Pilar Gómez Cuétara, y el proyecto que tenía la Fundación en aquel momento éramos nosotros y era este proyecto del que estamos hablando. Nuestro proyecto era transmitir valores a la sociedad y a las empresas. Lo que queríamos es que fuese un proyecto abierto, un proyecto dirigido desde la empresa, porque al final era la financiadora, pero que llegase a la sociedad, que llegase a las personas que realmente somos las personas las que lo necesitamos. Y luego las empresas, las beneficiarias de todo este desarrollo personal. A ver, yo al final pues también me muevo mucho en el ámbito de las empresas y tú lo que ves es que cuando las personas se entregan, cuando las personas de alguna manera como que se involucran en un proyecto, quieren sacarlo adelante, son productivas, etcétera, tiene que ver con su ilusión, tiene que ver con sus ganas, tiene que ver con cuánta carne en el asador están poniendo. Y esa carne es compromiso, y es compromiso personal porque hay algo que me ilusiona, hay algo en lo que creo. Y bueno, pues esta era la contribución que nosotros queríamos hacer. Personas seguras de sí mismas. Y seguras de sí mismas que no quiere decir que tengan que estar en un sitio o en otro, sino que desde donde estén y desde donde cada uno se identifica, como que pueda encontrar su propio camino. Este fue el inicio del proyecto. Fíjate, cuando nosotros empezamos primer DPOP en 2008, pues era un proyecto que cuando nosotros lo contábamos por ahí, íbamos a instituciones, a empresas, tal, nos decían, pero ¿y a esto quién va a ir? Pero ¿de qué estáis hablando? ¿Quién? Y efectivamente, ¿quién va a ir? En la primera edición tuvimos pues 14 personas y 14 personas traídas un poco al lazo, 14 personas que venían pues de gente conocida, tal, 20 que te va a gustar, ya verás. Y mira, realmente yo no sé cómo se fue armando todo esto, porque poco a poco fuimos teniendo cada vez más gente, cada vez más gente. Hubo un momento, nosotros estábamos en la calle Orense, tuvimos que cambiar el local, nos tuvimos que ir a otro local ya con 500 metros cuadrados, que es donde tú nos conociste. Ahí fuimos tirando muros, un muro, otro muro, porque llegábamos a tener 700 personas haciendo el programa de POP. Y bueno,
pues este ha sido nuestro recorrido. Hemos ido pasando, al principio eran adultos, luego a través de los adultos pues nos decían, pero esto se lo tenéis que enseñar a mis hijos, esto tiene que... Y entonces pues adolescentes, luego niños, ahora estamos con proyectos para mayores, estamos ahí pues metidos en tratar de abarcar la sociedad al completo. Muy de la mano del coaching social y tratando como de llegar pues a cada uno para acompañarle a gestar su propio camino, a construir su propio camino. Fíjate que yo recuerdo, ¿no? Fíjate si tendríamos nosotros, todo el mundo, ¿no? Todo el ser humano, una inquietud de juntarnos 300 personas por la mañana y 300 con los turnos que había, ¿no? Y a esa gente, alguna a lo mejor se descolgaba, muy poca, y esa gente continuaba hasta el final transformándose al lado de personas que a lo mejor en un momento dado, por esos juicios, ¿no? Que muchas veces hacemos, por esa forma de ser, ¿no? Esas creencias y todo lo que arrastramos, dices que sabían más de nosotros mismos que hasta nuestras propias familias y nuestra gente más cercana, ¿no? Es tan bonita esa transformación y ver además cómo habéis sido, porque habéis sido muy pioneros también en abarcar ese coaching social desde muchas áreas, no solamente a lo mejor con el adulto, ¿no? Sino tratar con niños, donde viene ahí todo de la infancia al final, ¿no? El adolescente, que también es, hay que atender esa parte nuestra, ¿no? Cuando somos adolescentes, ¿no? Y ahora en la actualidad, y también las personas mayores, ¿no? Habéis ido ampliando ese abanico y creo que eso también es muy rico, porque no todo el mundo amplía ese abanico. ¿Cómo eso ha repercutido en vosotros y en vuestro crecimiento también? Pues yo creo que también esto, lo que ha ocurrido es que al principio pues es el proyecto que surge y es un proyecto que surge de nosotros, de un pequeño núcleo. Pero poco a poco es que el proyecto se fue abriendo. Poco a poco, de repente, era mucha la gente que pertenecía al proyecto. De hecho, cuando nosotros empezamos a formar en coaching social, realmente lo que pretendíamos era como que hubiese mucha gente que continuase con el proyecto, que lo llevasen a muchos sitios, que hiciesen muchas cosas con el proyecto. De hecho, antes de la pandemia, pues teníamos un local en Barcelona, teníamos otro en Málaga y estábamos buscando expansión por todos los sitios porque creíamos que merecía la pena la tarea social que estábamos llevando a cabo. Y seguimos pensándolo, ¿eh? Lo que pasa es que luego la pandemia pues, nos ha frenado y ahora estamos otra vez en proceso de reactivación. Pero lo que ha ocurrido es eso, que se ha ido uniendo mucha gente con muchas inquietudes y al final hemos empezado a trabajar un poco desde las inquietudes de la gente que viene. O sea, y viene gente que decía, hay que hacer cosas para nuestros hijos, venga, vamos a preparar cosas para hijos. Hay que hacer cosas para nuestros mayores, venga, vamos a preparar cosas para mayores. Hay que ir a las empresas, vamos a las empresas. Hay que ir a los emprendedores, vamos a los emprendedores. O sea, un poco como que al final es que nuestro proyecto es un proyecto de la sociedad que creamos, de la gente que viene. O sea, tú ahora mismo me tienes a mí aquí, pero de alguna forma desde ti, desde tu visión, desde donde... Y claro, lo bonito de todo esto es cómo llega un momento en que todo empieza a complementarse y empieza a expandirse porque, bueno, pues hay mucha gente que se forma con nosotros o no con nosotros, pero que dice, oye, que yo quiero llevar esto a Barcelona. Pues venga, vamos a ver cómo te apoyamos para llevar esto a Barcelona. O yo quiero llevar esto a Sudamérica. Pues venga, vamos a ver cómo te apoyamos para llevar esto a Sudamérica, creyendo firmemente en que la verdad que el proyecto merece la pena. Entonces, bueno, pues desde ahí es desde donde todo esto se está expandiendo, desde apoyar a mucha gente, desde formar a mucha gente y desde creer que cada uno de nosotros tenemos muchísimas posibilidades, bueno, muchísimas más posibilidades muchas veces que las que creemos que tenemos. Esto lo comprobamos todos los días, vamos. Y lo que me gusta también es que sois un equipo que iniciasteis, bueno, han pasado muchos colaboradores, pero que seguís ese equipo, ¿no? Porque yo sé que estáis detrás, pues todos, ¿no? Eva, Norma, Álvaro, ¿no? Y seguís, y eso es bonito ver que al final ese proyecto, ¿no? Que nació con una idea, se ha ido abriendo mucho más, pero sigue con los mismos valores, porque vosotros habláis mucho de valores, ¿no? ¿Qué valores tiene Cibsen para que la gente también conozca? ¿En qué se basa su...? Bueno, ahora voy a los valores primero sobre el equipo. La verdad es que efectivamente, prácticamente somos los que empezamos. Y empezamos 3 personas y ahora somos 8, ¿vale? Pero
prácticamente hemos seguido todos durante todo el recorrido de Cibsen, seguimos estando los mismos. A ver, no podemos ir a otro sitio. Es que esto es una maravilla. Es que esto tiene tanto sentido y yo creo que al final uno de los planteamientos que nosotros transmitimos es el de vivir la vida con sentido. O sea, no hacer por hacer, no ir a un sitio porque es que al final me da sentido, lo quiero para mí en mi vida, esto me llena como persona y yo creo que todo el equipo estamos llenos de Cibsen y Cibsen se llena también de nosotros. Y cuidado, es desde ahí desde donde vamos como impactando y llegando a la gente desde lo que podemos y desde lo que nosotros vivimos todos los días. Luego hablas de los valores de Cibsen. Para nosotros cuando empezamos con Cibsen, Centro de Investigación en Valores, quiere decir Cibsen, sociales y empresariales. Para nosotros el tema era cómo transmitimos valores a la sociedad y cómo transmitimos valores a la empresa, pero transmitimos en el sentido de identificación, ¿vale? En el sentido de cómo una persona, una empresa, identifica sus valores e identifica con quién se relaciona y cómo crea su vida desde esos valores. Entonces nosotros teníamos que identificar los nuestros y nosotros nos hicimos un planteamiento de desde qué valores queremos crear este centro y además, para que no fueran, yo siempre, claro, en la empresa siempre estaba con el tema de, es que los valores no son para poner en la página web, los valores son para vivir, los valores son para llevarlos a cabo todos los días, para vivir desde ellos todos los días. Entonces nosotros pues encargamos un estudio a la Universidad Autónoma de Madrid para hacer una identificación de qué era lo que queríamos, cómo lo queríamos, qué estaba pasando en el ámbito de los valores, qué otras instituciones, fundaciones, empresas se dedicaban a esto. Entonces se hicieron un estudio muy exhaustivo, muy bonito, fuera de España, sobre todo en los países nórdicos, conectando también con el coaching ontológico, etcétera. Y entonces al final nosotros llegamos a identificar 5 valores que son nuestro leitmotiv. ¿Vale? 5 valores que son valores que vivimos en Cibsen todos los días. No son los valores que decimos, estos son los tuyos. No, no, no. Con estos valores ahora tú descubres los tuyos, ¿vale? Y cada persona tiene que descubrir. Para nosotros esto decimos que son valores palanca. Y el primer valor que nosotros tenemos, o que el primer valor es el valor del respeto. Y cuando hablamos de respeto, hablamos de... Fíjate, a veces decimos aceptación de la diversidad. Está definido como aceptación de la diversidad. Pero poco a poco lo que nos hemos ido dando cuenta es que el respeto no solamente es aceptación de la diversidad. Respeto es querer la diversidad. Es querer la diversidad como un entorno en el que yo me hago mucho más grande, en el que todos nos hacemos mucho más grandes. Es que lo que vemos en Cibsen es cómo se complementan unos con otros. Uno que piensa de una forma, otro que piensa de otra, uno que ha tenido una vida, otro que ha tenido otra, y cómo todo eso va generando unos complementos, unas construcciones, unos proyectos. Tú hablas de tu grupo, de tu proyecto de vida, del proyecto, pero es que al final, es que desde diferentes perspectivas, cómo todo eso se va a completar. Y desde luego el valor del respeto es uno de los valores que están ahí firmes, presentes, todos somos acogidos, todos somos bienvenidos y lo que te digo, llega un momento en que es como gozar de la diversidad, ¿no? Gozar del otro distinto. ¡Wow! Lo ve distinto que yo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lo ve? ¿Desde dónde lo ve? ¿Cómo se lo plantea? Este es, pues uno de los valores esenciales. El segundo valor con el que nosotros, cuando digo primero o segundo, no es que unos sean más importantes que otros, es que es mi forma de mencionarlo, ¿vale? Es el valor de la confianza. Y claro, nosotros esto lo trabajamos y lo potenciamos porque el valor de la confianza para nosotros es el valor del querernos a nosotros mismos. Es decir, cuánto una persona confía en sí misma desde el amor que tiene por sí misma. Esto se le llama autoestima habitualmente, ¿vale? Pero es que tenemos que fomentar muchísimo la autoestima para que la gente aprenda a confiar. Para que aprenda a confiar, para empezar, en nosotros mismos, cada uno en sí mismo. Y a partir del confiar en sí mismo es cuando te abres y ya empiezas a confiar en otros. O sea, hay como una resonancia en la confianza. Si no hay esta resonancia en la confianza que parte de ti, difícilmente vas a confiar en otros. Entonces, claro, aquí el planteamiento es desde dónde vivimos la vida. Desde el confiar
o desde justo la otra cara de la moneda, que es el miedo, porque el miedo donde nos lleva es a defendernos, a no meternos en cosas, a no ser creativos, a no innovar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para nosotros es cómo generamos confianza y cómo se genera confianza desde uno mismo. El valor de la confianza es uno de los valores esenciales. Yo además luego veo a la gente, y esto lo verías tú igual que lo veo yo, cómo poco a poco va entrando, cómo al principio uno va allí con, ¿qué es esto? ¿Qué? Pero poco a poco cómo se va metiendo. Esto que tú comentabas cuando la gente dice, Yo lo recuerdo perdón, y es que se me ponen los pelos de punta porque yo recuerdo una dinámica con Juanjo Pineda que nos pasaba a todos por el centro, que gente que convivías allí, que creías que nunca se había fijado y te decían, o sea, se crea una energía tan bonita, tan poderosa de diversidad, de enriquecimiento, de no juicio, de al final de desnudar el alma a cada uno y sentir que eres una unidad y que el otro tiene el mismo miedo que tú. Y cuando te desnudas desde ahí es cuando se crean cosas mágicas como Zipsen, ¿no? Y todo lo que se vive ahí. Entonces es que te lo escucho y es que se me ponen los pelos de punta. sí, sí, es eso. Y cuánta gente dice, es que lo que cuento aquí no lo cuento en ningún sitio. Es que no lo sabe nadie nada más que vosotros. Y fíjate que nosotros somos desconocidos. Hasta hace un mes éramos desconocidos. Hasta hace una semana éramos desconocidos. Y de repente la gente se abre desde ahí, desde ese no juicio. El tercer valor con el que trabajamos es el valor del compromiso. Y el valor del compromiso que tiene que ver con tomar las riendas de la vida. Para nosotros aquí hay algo fundamental. Y es como que cada uno de nosotros tenemos un potencial, tenemos un talento, tenemos pues una forma que nos caracteriza y ahora de lo que se trata es de qué quieres hacer con eso, hacia dónde lo quieres llevar, cómo te haces cargo de tu vida y desde una posición de autoliderazgo eres capaz de dirigirte en el sentido que quieres dirigirte y como buscar el sentido, pero sobre todo esto, tener las riendas y decidir por dónde quieres ir y por dónde no quieres ir y sabiendo que por dónde quieres ir, pues que te vas configurando como un tipo especial de persona, porque al final, bueno, pues tú un poco como que vas siendo la persona en función de los pasos que vas dando, ¿no? Entonces, este sería el valor del compromiso. ¿Con qué me comprometo? Nosotros cuando hablamos de compromiso lo llevamos mucho a la elección. ¿Qué elijo en mi vida? Porque esto es importantísimo. Es compromiso, pero desde atrévete a elegir, desde la libertad de elegir, ¿vale? El siguiente valor con el que trabajamos es el valor de la integridad, ¿no? El valor de la integridad siempre digo que es el valor de la construcción personal. Es como ponernos metas y dar pasos coherentes que nos dirigen hacia esas metas. Porque muchas veces nos ponemos metas y damos pasos en sentido contrario. Entonces, claro, cuando tú te pones unas metas y das pasos en sentido contrario, al final aparece la tristeza, aparece la rabia, aparece el enfado y aparece como formas de vida precisamente porque no son íntegras, porque no son coherentes, aparecen formas de vida que no te hacen nada feliz, como que te sacan de ti mismo. Entonces, el valor de la integridad es el valor de la coherencia de los pasos con respecto a los planteamientos. Muchas veces decimos, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? Vale, y ahora que ya has identificado cuál es tu sueño, ¿y ahora qué pasos das para dirigirte a tu sueño? Posiblemente hay una parte de atreverse, hay una parte, y este es el siguiente valor, porque el siguiente valor es el valor del coraje. Y yo siempre digo, claro, a veces nos movemos en pasos fáciles, en pasos no valientes. Claro, pero esto es que estos pasos muchas veces nos sacan de nosotros mismos. El coraje tiene que ver con ser valiente y llevar a acción lo que nos proponemos. Y este sería el quinto valor. Muchas veces, esto seguramente que me lo has oído decir alguna vez, yo digo, cuando no tenemos coraje, es mejor no hacernos planteamientos. ¿Por qué? Porque si no se genera una frustración tremenda. Cuando yo decido que quiero ir a un lado y no voy, al final la frustración que genero es tremenda. Mucho mejor, plantéatelo, da los pasos y ve dónde quieres ir. Y entonces te sentirás orgullosa, orgulloso de ti mismo, que es lo que nosotros pretendemos. Fíjate, Estos bueno, serían los 5 valores. todo lo que dices aquí, bueno, así que he cogido algunas notas, ¿no? Por ejemplo, en el compromiso muchas veces vivimos preocupados en vez de ocupados por lo que vinimos a hacer, ¿no? Que lo encargo con ese coraje, ¿no? Al final es como que nos dan unas alas, nos las prestan, tenemos todos un don y un talento oculto, tapado, que no le damos brillo y en realidad ¿para qué queremos? A mí me gusta mucho decir que soy como una nube que recojo para verter, ¿no? Todo lo que recoges, ¿para qué te lo vas a quedar para ti? Si es para compartirlo a otros, ¿no? Para expandir ese don.
Lo que pasa es que al final hablábamos del miedo, del juicio, ¿no? Del sentirnos que si nos exponemos nos van a juzgar, pero es tan bonito cuando quitas el foco de ti y lo pones en otros, en poder ayudar a otros, que todo eso se olvida, se queda atrás y entonces tomas acción, porque también cuesta mucho tomar acción, ¿no? Y nos quedamos en esa zona que es más cómoda y nos perdemos abrirnos al mundo entero de posibilidades que está ahí Sí, sí, y ahí lo completamente. también con la autoestima, ¿no? Porque al final tenemos todos, ¿no? Yo veo como una cosa muy común esa falta de autoestima, de confianza en nosotros mismos, ¿no? Por todo lo que llevamos con nosotros y creo que al final hay que coger ese poder personal, esa verdadera identidad que tenemos, quitar todas esas máscaras y capas y salir a la vida a hacer lo que tenemos que hacer, que es para lo que hemos Ujú. venido en realidad. Sí, sí, completamente. Completamente. La cuestión es que todo esto implica, por lo menos, yo creo que tres procesos. Hay un proceso de descubrimiento. Y fíjate que hay un proceso en la vida, y nosotros esto lo trabajamos en DPOP o en todos los programas realmente. Hay un proceso que es como mirar para atrás y darte cuenta de todo lo que tú has ido haciendo, generando, recogiendo en tu vida. Recogerlo y ponerlo en paz. Porque cuando no somos capaces de poner en paz nuestra vida, al final terminamos como muy involucrados en emociones de dolor, de tristeza, de rabia, y entonces es como primero esta mirada hacia atrás, recoger, poner en paz, y desde ahí emerge un montón de talento, porque la vida nos ha enseñado un montón de cosas. Entonces, recoger ese aprendizaje. Un segundo momento de generar conciencia y de darme cuenta de dónde estoy y de todo lo que he aprendido, cómo de alguna forma me hace ser la persona que soy y cómo me constituye en alguien sabio, en alguien que de verdad tengo un montón de herramientas, un montón de posibilidades como para enfocar un camino, para decidir un camino. Y en tercer lugar, la construcción. Y la construcción es como hacer como un diseño de hacia dónde quiero dirigirme en la vida. Yo, lo que pasa es que muchas veces, claro, uno cuando se plantea este diseño, al final aparece la libertad. Y él aparece el soy libre. O sea, yo puedo ir en un camino, puedo ir en otro, puedo ir en otro. Y entonces aquí se trata de elegir por dónde quieres ir. Y aquí ya no viene nadie a decirme, oye, Miguel Ángel, el correcto es este. No, no, no. Esto es una elección. Puede haber otra. Yo me pronuncio y ahí aparece la elección, el compromiso, el camino que yo decido. Este ejercicio de la libertad muchas veces nos cuesta un montón y sin embargo me parece que ahí es donde nosotros estamos trabajando continuamente en elige tu libertad. Sé libre, decide qué es lo que quieres y vive la vida desde donde tú crees, que nadie va a venir a decirte si es mejor, peor, bueno, malo. Estos juicios al final son juicios, no, nadie nos enjuicia desde ahí. Fíjate esto que dices, ¿no? Es como que no fui lo que me pasó, sino lo que elijo ser, ¿no? Es como volver al origen, a esa raíz. Me encanta eso de recogerlo todo, descubrirte tú, adentrarte pues en esa parte ahí que tienes que desenmarañar, como me gusta decir, con esos hilos, para coger acción, ¿no? Y al final expandir esas alas, ¿no? Que hablábamos antes. Y sobre todo también darnos cuenta que muchas veces vivimos encadenados y no somos libres porque vivimos pues anclados en esas lealtades invisibles, en todo eso que nos va bloqueando esa energía vital y esa paz que al final tendría que ser esa energía en la que estamos, ¿no? En una energía alta de paz, de construcción y no de reactividad. Entonces me gusta mucho cómo lo has enfocado y también me gustaría mucho que nos contaras qué tipo de programas, ¿no? Tenéis, porque aparte del de POP sé que hacéis un montón de cosas de reinvención profesional, tenemos los de ahora para niños, para adolescentes. Cuéntanos un poquito por si alguien también se quiere unir a todos esos programas que tenéis. Pues fíjate, de hecho, nosotros empezamos con DPOP, quiere decir Desarrollo Personal y Orientación Profesional. Y tratábamos de mezclar lo personal con lo profesional, porque, a ver, parte de nuestra filosofía es que lo personal y lo profesional va unido. Es decir, que al final hay una interacción completa entre lo personal y lo profesional. Es decir, yo voy a trabajar y si termino satisfecho, al final mi vida es como más plena, más disfrutada que cuando voy a trabajar y no termino
termino satisfecho. O cuando mi vida personal pues no está bien, muchas veces el trabajo pues también llevo mis problemas, no lo disfruto, etcétera. Por lo tanto, para nosotros el planteamiento era cómo se complementa lo personal con lo profesional. Y muchas veces, pues cómo entendemos lo profesional como una obligatoriedad y entonces no me permito moverme o no me permito como buscar ese lugar donde yo voy a estar bien, etcétera. Por lo tanto, para nosotros el complemento personal-profesional era fundamental. Y entonces DPOP empezó siendo esto, era un programa donde se mezclaba y hacíamos temas personales y luego temas profesionales, un poco las dos cosas a la vez. Pero poco a poco lo que nos fuimos dando cuenta es que la orientación, fíjate que al principio pasaba lo contrario, la gente venía por lo profesional, buscar trabajo, ver la perspectiva de trabajo que nosotros planteábamos, tal, pero poco a poco fue dándose la vuelta y poco a poco la gente venía y de lo que se impactaba y lo que le gustaba era la parte del desarrollo personal, era la propuesta personal que nosotros planteábamos. Entonces, como esto poco a poco ha ido tomando muchísima fuerza, lo que fuimos haciendo fue como orientar DPOP más a una mirada personal. Aunque es verdad que trasladamos mensajes de este tipo que yo he planteado de la fusión, de la complementación entre lo personal y lo profesional, pero hemos orientado mucho más DPOP a la parte personal. Y entonces luego hemos abierto programas, por ejemplo, uno para búsqueda de empleo y otro para creación de la propia empresa, ¿vale? De emprendimiento. Y entonces, pues también tenemos programas de que duran 2 meses en empleo, buscando empleo, o 2 meses en emprendimiento. Y esto lo que hacemos, estos son programas online y son programas online que estamos haciendo para que pueda apuntarse cualquier persona desde cualquier lugar. Y de hecho, pues se apunta gente de todos los lados. Y la verdad que, claro, mucha gente viene primero de POP y luego ya se va hacia la parte de búsqueda de empleo o la parte de lanzamiento de su propia empresa. Luego tenemos un programa que ya llevamos también muchísimos años con él, que es la formación como coach, la formación como coaches, dentro de la perspectiva del coaching social y dentro de la perspectiva de la propuesta con la que nosotros trabajamos. Realmente eso es para gente que quiere profesionalizarse y que quiere pues trabajar como coach en diferentes ámbitos sociales. Luego tenemos toda la formación que es lo que te comentaba antes, de niños, adolescentes. O sea, ¿por qué llegamos a la formación de niños y adolescentes? Pues porque los padres nos decían, es que esto se lo tenéis que enseñar a mis hijos. Y entonces, pues, fuimos creando, yo recuerdo el primer grupo en 2011, cuando crearon el primer grupo de adolescentes, que tratábamos de que fuese algo parecido a lo que era de POP. Luego, al final, esto ha ido tomando su forma y hoy por hoy los grupos de adolescentes son impresionantes. Los aprendizajes que se generan ahí, que sacan los chavales, son impresionantes, porque, claro, para nosotros en la adolescencia hay una toma de conciencia tremenda. Es lo que comentaba antes. Es que es desde la conciencia, desde donde tú te haces cargo de tu propia vida, desde donde tú tomas decisiones y dices, quiero este camino. Claro, el adolescente cuando tiene 16, 17, pues desde donde está, desde donde sabe, desde lo que ha aprendido, etcétera, pero generando conciencia, sabiendo que no da igual una cosa que otra, que la vida no se vive de la misma manera, haciendo lo que otros quieren, que si hago lo que a mí me da sentido y me dirijo por el camino. Entonces, grupos de adolescentes que ahora en verano tendremos durante el mes de julio, adolescentes, niños, con niños trabajamos los mismos temas, pero ahí sabemos que el niño lo que tiene que hacer es sentir y que el niño de lo que se trata es de que aprenda cómo a desarrollar, a interpretar, a conocer sus emociones, qué me está pasando, cómo siento esto, qué me pasa cuando ocurren ciertas cosas, a irlas interpretando. Muchas veces, pues a veces no toma conciencia todavía, pero sí que empieza como a identificar ciertos mensajes, a identificarse consigo mismo, a identificar muchas de las cosas que le pasan con su familia, que le pasan en el colegio, y desde ahí cómo ir generando pues una imagen de sí mismo, una
pues, o sea, una posición en la vida completamente distinta. Entonces, bueno, pues este es un poco, tenemos programas para instituciones sociales, porque, bueno, pues hay mucha gente que trabaja en instituciones, sobre todo ahora a raíz de la pandemia, que se han tenido que dar muchísimo de sí. Entonces, pues necesitan gente también que les acompañe, que les ayude también a fluir en ese camino que tienen que hacer. Y ahí también estamos en las instituciones sociales, un poco pues abriendo caminos por todos los lados. Ahora estamos construyendo un proyecto de mayores que lanzaremos en el mes de septiembre y va. Lo que te digo, pues con una locura tremenda, Sí, abriéndonos a la vida y más lo que nos apasiona, pues hacer todas estas cosas, ¿no? Y cuando estás apasionado, que a ti se te ve, que es que lo vives en la piel, porque yo te he visto en clase y al final es que eso es una pasión tan grande que muchas veces uno tiene que controlarse a sí mismo porque dices, es que me voy, ¿no? De tantas cosas que quiero hacer, ¿no? Y mira, lo de mayores también es un proyecto muy bonito, ya os pasaré también de así de contactos, de cosas interesantes que podéis ahí también aunar. Y bueno, yo voy a llevar a mis niños, que estarán 3 semanas con vosotros, van a estar. Cuéntanos un poquito cómo es ese programa, porque aquí también hay mucha madre emprendedora y a lo mejor ahora pues les apetece conocer, van a ser 3 semanas, ¿qué vais a hacer así un poquito con los niños? ¿A través del juego? Mira, son el programa de adolescentes y niños. Lo que hemos hecho, bueno, ya llevamos mucho tiempo como con esta mirada. Nosotros partimos de la diversidad. Y entonces hay una diversidad en la edad. Y entonces hay una diversidad en poder como convivir más mayores con más pequeños. Y entonces este año ya nos hemos planteado hacer un grupo que va desde los 8 hasta los 18. Van a trabajar por grupos de edad, de manera que cada uno va a trabajar en su entorno de edad. Y cada coach va a ir trabajando con los grupos en función de la edad que tienen. Pero al mismo tiempo lo que luego queremos es como crear intercambios, que entre ellos hagan cosas juntos, se planteen objetivos, que los mayores busquen también como una misión con respecto a los pequeños y los pequeños con respecto a los mayores. De manera que va a ser como un grupo muy diverso en el ámbito de las edades. Y entonces luego el programa dura 3 semanas, son las 3 primeras semanas del mes de julio y cada semana está como dedicada a una cosa. La primera semana está un poco dedicada hacia adentro. ¿Quién soy yo? Un poco como a sentirme, como a posicionarme. ¿Qué es lo que me pasa a mí conmigo mismo? ¿Dónde me ubico? ¿Dónde encuentro mi talento? ¿Qué emociones son las emociones que más me impactan? En las que más entro? ¿Qué quiere decir esas emociones? ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde estoy? O sea, un poco como un conocimiento personal durante la primera semana. ¿Cómo es mi historia? ¿Qué he aprendido a lo largo de mi historia? ¿Qué me ha pasado? ¿Dónde me ha posicionado todo esto? Es esa primera parte que te comentaba antes, un poco de descubrimiento de qué ha sido mi vida, cómo ha sido y dónde me ha puesto en este momento. ¿Vale? Esta sería como la primera parte y la primera semana. Hacia adentro, al conocimiento personal y a identificarse. Segunda semana. La segunda semana tiene más que ver con las relaciones. Vale, ahora yo ya sé quién soy. Y ahora de lo que se trata es de que aprenda. Antes hablé del respeto, pero vamos a trabajar el respeto personal también. Ahora, que aprenda a respetar y que aprenda a darme valor siendo quien soy. Cada uno somos distintos. A veces, claro, ¿qué ocurre con el sistema? El sistema te dice, estos son los buenos, y estos son los malos, y estos son los guays, y estos son los otros, y esto... No, es que yo no soy ni guay, ni bueno, ni malo, ni lo otro, soy yo, ¿vale? Entonces, ¿cómo soy capaz de aprender a respetarme a mí mismo y a relacionarme con los demás desde la persona que soy? Y entonces, durante la segunda semana, vamos a estar más metidos en estos temas de relación, comunicación, socialización, cómo me relaciono con otros, qué me pasa cuando me encuentro, qué conversaciones establezco, qué conversaciones no me atrevo, un poco como qué se abre desde mí cuando he decidido respetarme, cuando he decidido ser quien soy y manifestarme como soy. Y
la tercera semana, ya con todo este bagaje que tenemos de las 2 primeras semanas, ya es, y entonces ahora con todo lo que he descubierto, hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer y cómo me quiero mostrar y cómo me quiero presentar ante mis padres, ante mis compañeros, ante qué quiero hacer con el grupo que se crea allí. Hay una cosa curiosísima, interesantísima, y es que grupos de chavales enormes siguen viéndose años después y siguen quedando años después, y tiene que ver con la comunidad que crean ahí en Thyssen. Entonces, la tercera semana tiene que ver con esto, con qué quiero hacer, cómo lo voy a poner en práctica, cómo me voy a mover. Nosotros en DPOP trabajamos mucho proyecto de vida. Aquí también tratamos de que sea un poco más que de proyecto de vida, como de compromiso personal, ¿no? Y ahora con todo esto, ¿qué quiero? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo? Porque hay casos impresionantes. Es que no os podéis imaginar los desarrollos que se hacen los chavales que de repente se descubren y dicen, anda, pero si yo creía que no valía para nada y de repente me doy cuenta que valgo y de repente me doy cuenta que hace algún tiempo teníamos una chica que te voy a decir que luego lo comento, pues luego salió en Got Talent. Y entonces, pues esta chica, pues como que al principio, no, yo no tengo proyecto, es que yo no, bueno, un poco como se mueven los adolescentes y los jóvenes, no, yo no tengo proyecto, yo no tengo ni idea, yo no tal. Y en los descansos, ella bailaba rap y rapeaba y tal. Y entonces, pues claro, al final cuando decía, no, yo no tengo proyecto, hubo gente que le decía, ¿cómo que no tienes proyecto? Pero si tú sabes rapear perfectamente, pero ¿qué tal? Bueno, esta chica luego la vimos en Got Talent un tiempo después. Ella vino también a contar a sus compañeros cómo ella había descubierto esa vocación por el baile, por el rap, tal. Y esta chica hoy por hoy se está dedicando precisamente a componer música, a hacer canciones. Claro, es impresionante lo que os digo, la conciencia que se crea, los cambios que se crean, la identificación que hacen de sí mismos, las relaciones con los padres, cómo hablan a continuación con sus padres, cómo hablan con sus familias. A mí me parece, de verdad que me parece absolutamente mágico. Y precisamente en el grupo de adolescentes se ve muchísimo esto, muchísimo. Fíjate qué bonito, ¿no? Y cómo lo cuentas, porque al final muchas veces creemos, también tenemos una comparación, ¿no? En esa adolescencia, viendo los talentos de los demás, creemos que todos tenemos que tener el mismo tipo de talento y hay gente que unos son creativos, otros hay que identificar muy bien, ¿no? Que cada uno somos de una manera, unos somos más creativos, otros más analíticos y cada uno tenemos un don que es perfecto para lo que hemos venido a hacer en la vida. Y luego me gusta que nos cuentes, también hay una figura que es los chiqui coaches, ¿no? Que también acompañan. Cuéntanos eso, que es muy también cuando lo... Claro, pues es que cuando nosotros impartíamos cuando empezamos, porque al final todo esto ha sido un camino, ya te digo, empezamos en 2011 con el programa de adolescentes y estamos en 2023, pues han pasado 12 años que ya llevamos esto. Al principio era como un modelo del coach que explicaba y era como algo muy parecido a DPOP. Poco a poco lo fuimos reconvirtiendo, fuimos metiendo como muchos coaches y hubo un momento en que nos dimos cuenta que se creaba como una diferencia entre mayor, pequeño. Por muy cercano que quería ser el coach, al final había como una dificultad, también por el aprendizaje de los chavales. O sea, los chavales al final al profesor le ven con distancia, le ven con autoridad, le ven con tal, y entonces se creaba ahí como cierta distancia. Entonces dijimos, necesitamos una figura que no la vean desde ahí, una figura que haga fluir más. Y entonces... más jerárquica, como de igual a igual todo el tiempo. Efectivamente. Y tratábamos de que fuera así, pero por mucho que tratásemos de que fuera así, lo cierto es que, claro, al final el chaval te ve donde te ve. Y cuidado, y posiblemente los mayores, pues también les vemos a ellos donde les vemos. La cuestión es que dijimos, nada, tenemos que meter. Y entonces los chavales que íbamos identificando que les gustaba el tema, que se involucraban, que tal, dijimos, venga, vamos a llamarles y al año siguiente les vamos a dar un papel. Y les vamos a dar el papel que le llamamos chiqui coaches. Y entonces, pues en este momento, cada grupo que se hace tiene, cada grupo de edad con el que trabajamos tiene un chiqui coach. Y entonces, pues están los coaches, los ayudantes de los coaches, porque en cada grupo hay un coach, un ayudante de coach,
un chiqui coach y luego el grupo. Y entonces, claro, estos chavales desempeñan un papel impresionante, hablan con ellos, son un poco como los receptores de las inquietudes, pero ellos mismos trabajan, ellos mismos les animan, ellos mismos les cuentan su vida, mira, a mí me pasó esto, hacen no sé qué. De verdad que, a ver, es como todo, es como todo el universo se predispone para su aprendizaje. Y te voy a decir una cosa, para el aprendizaje de los chavales y para el aprendizaje nuestro. Porque al final todos terminamos aprendiendo de esta experiencia. O sea, es como que nos modifica a todos. ¿Vale? Y entonces, pues es como todo el universo alineado para Me que, encanta. para que todos. Para que todo se dé, cómo lo cuentas, ¿no? Porque al final nacemos y lo único que queremos es pertenecer y que nos reconozcan, ¿no? Y por ejemplo, cuando tú empiezas a dar pues a esas figuras, ¿no? Ese reconocimiento, ¿no? Esa autonomía para que hagan cosas, para que se impliquen, ¿no? Les das ese rol, ¿no? Pues para ellos es como súper importante decir, es que yo puedo acompañar aquí también. Y yo creo que eso engrandece mucho también al ser humano y le hace saber que vale, ¿no? Que ha venido para algo. Y me parece, la verdad, que una idea fantástica. Y es que estos chavales al final terminan sacando lo que yo llamaría su mejor versión. Pero desde el sacar su mejor versión, porque la sacan, te lo puedo asegurar, están con nosotros preparando. Y es que es una maravilla oírles lo que se les ocurre, tal. Sacan pero no solamente su mejor versión en ideas, su mejor versión humana, su mejor versión de relación, de comportamiento, etcétera. Entonces, claro, esto luego también a los chavales que están haciendo el programa también es un modelo. Y entonces, si este chico se está relacionando desde un lugar, es que a ellos les está inspirando y les está invitando a comportarse desde ese lugar. Entonces, de alguna forma también no solamente es un aprendizaje en lo que se dice, es un aprendizaje en lo que se ve, es un aprendizaje en el modelo que se transmite, que para mí esto es fundamental, no enseñar solamente a través de lo que decimos, sino enseñar a través de lo que hacemos, enseñar a través de cómo. Y claro, en este chiquito, en el Chiqui Coach, están viendo a alguien muy cercano, se están viendo a sí mismos, o sea, se están viendo a ellos con un año más o con 2 años más. Entonces, yo creo que estas figuras nos están ayudando muchísimo, muchísimo. Pues es Oye, mira, por aquí está Lorena, que yo también la conocí ahí en emprendimiento, en marca personal, y bueno, yo la quiero un montón, es fantástica, y muchísima gente de todos estos grandes profesionales que han pasado por ahí. Y sobre todo, pues eso, agradecerte, Miguel Ángel, cualquier cosa que necesitéis para expandir, aquí somos una red muy grande, yo creo que entre todos hay que ayudarse, o sea que ya habéis escuchado un poco lo que nos ha contado, todos los programas que tienen, todo lo que hacen, emprendimiento, adolescentes, niños, están con mayores ahora, o sea que cualquier cosa siempre es bueno escribir, atreveros también, porque las alianzas salen de eso, ¿no? De cuando nos atrevemos a ofrecernos pues, para aportar algo a alguien y que sea como un intercambio. ¿Dónde pueden encontrarte también a ti y trabajar contigo y con Cipsen? Bueno, mira, es muy fácil porque nosotros tenemos una página web, o sea, bueno, una página web que es www.cipsen.com y a través de la página web ya se ponen en contacto con nosotros y si no, un correo directo info@cipsen.com. ¿Sabes qué pasa? Que como somos poquitos, ese correo nos llega a todos y entonces al final, pues cada uno dentro de nuestros ámbitos, pues terminamos respondiendo por un lado, por otro y entonces al final nos ponemos en contacto con todo el mundo que nos escribe. Para unas cosas o para otras. Entonces, bueno, pues cualquiera que quiera entrar en contacto con nosotros, lo que digo, o bien a través de la página web o a través del info@cipsen.com se pueden poner en contacto con nosotros y vamos, que tenemos un contacto muy cercano con todo el mundo que quiere. Vamos a empezar de POP ahora en septiembre, ya el siguiente de POP y bueno, pues para personas que les pueda interesar, que quieran hacer este viaje, mañana tarde. Empezamos para adolescentes ahora en verano y bueno, pues desde ahí nos vamos conociendo y luego ya pues se va moviendo todo. O sea, nosotros movemos, lo que venís movéis y al final entre todos revolvemos. Y al final, cuando llegas allí una vez, o sea, siempre quieres volver, porque es una experiencia que de hecho yo recordaba que había gente que había hecho una edición y que luego volvían otra vez para que no se les olvidara todo lo que habían vivido y volvían a una siguiente edición. ¿Cómo hacéis? ¿Seguís haciendo mañana de 9 a 12, por la tarde también de 4 a 7, creo que era? Mira, no.
Ahora estamos haciendo, porque como hemos metido diferentes programas, ha habido un programa del que no te he hablado, y ahora que me hace esta pregunta, pues lo voy a mencionar por lo menos. Tenemos un programa que se llama La Otra Escuela. Y La Otra Escuela es un programa para niños, adolescentes, que por las tardes, 2 días a la semana, vienen allí y vienen a hacer los deberes, pero tenemos espacios para hacer deberes y luego espacios para trabajar los temas que les han surgido durante el día. Pues he tenido un problema con un profesor, pues mi padre me ha dicho no sé qué, pues me ha pasado esto, un compañero, y entonces todos esos temas al final terminamos trabajándolos, representándolos con roleplay, interviniendo unos, interviniendo otros, tú cómo lo harías, a ti qué tal, un poco trabajar con las temáticas del día a día que les van surgiendo, con todo lo que les va apareciendo, se hacen reflexiones, etcétera. Este programa, lo que digo, le llamamos La Otra Escuela y lo hacemos martes y miércoles por las tardes, ¿vale? Entonces es presencial y lo hacen allí en Tipsen. Y entonces por las tardes de POP, hasta ahora no lo teníamos abierto, pero en septiembre lo vamos a abrir, ¿vale? Va a ser 2 días a la semana, lunes y jueves, ¿vale? Entonces haremos DPOP por las tardes, lunes, jueves, y DPOP por las mañanas todos los días de la semana. De manera que habrá un grupo de mañana que irá todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, otro grupo que será más largo, que en el tiempo, y que harán lunes, jueves. Maravilloso. Y dinos la sede, porque sé que ahora ya no estáis era Rufino, no. Era en Rufino González, efectivamente, y ahora no. Ahora estamos en la calle Marqués de Leis 20. Esto está por Tetuán, está muy bien situado, la verdad, muy cerquita del metro de Tetuán, muy cerca del metro de Estrecho, también Cuzco no pilla mal para ir andando, muchísimos autobuses, la verdad es que está muy bien situado, está muy bien, se puede llegar muy, muy fácil. Entonces, la cuestión es querer y la cuestión es tener tiempo para poder dedicarse. A ver, esto, yo muchas veces digo, esto es como hacer una parada en la vida. Estos programas, sobre todo para los adultos, porque los niños un poco más les decimos es parte de su educación, pero para los adultos esto es como hacer una parada en la vida. Es como decir, espera, me voy a dedicar 2 meses, estos 2 meses y medio que dura el programa, a mí. Y me voy a dedicar 2 meses y medio a mirarme, a plantearme cómo está siendo mi vida, si estoy bien conmigo, si no estoy bien conmigo, qué quiero hacer, la verdad es como dedicarnos un tiempo a nosotros mismos, que tiene mucho que ver con el aprender a querernos también y aprender a darnos valor. Que damos mucho valor a muchas cosas por ahí y a nosotros a veces nunca tenemos tiempo para nosotros. Parar y reflexionar, ¿no? Que muchas veces hace falta eso. También está Carmen por aquí, que Carmen Fraile también. Yo creo que todos tenemos un gran anclaje a algo en nuestra vida y es Tipsen, que lo llevamos todos ahí anclado en el corazón y cuando volvemos aquí pues a escucharte, a recordar, ¿no? Todo lo vivido, creo que a todos nos ha dejado una sensación fantástica de crecimiento personal y animar a todo el mundo a que os añada, o sea, si tenéis tiempo ahora mismo, es un buen momento para parar, adentraros en vosotros mismos a través del programa de POP que empezará en septiembre. Y también por aquí preguntan si en Barcelona también vais a estar o presencial, online o... Mira, en Barcelona y en todos los lugares ahora mismo estamos en online, o sea, cualquier persona que quiera apuntarse, y lo que estamos es ahora mismo creando gente o sea, formando, y de hecho, a ver, ahora ya tenemos bastante gente en Barcelona que ya empieza a poder. Entonces, estamos ahí gestando. En Barcelona estuvimos hasta la pandemia tuvimos que cerrar, y ahora estamos como tratando de reconstruir, pero queremos reconstruir con la gente de allí, no, ¿sabes? No como algo que va y viene, sino que sea la propia gente de Barcelona la que lo haga. Y ahora mismo ya estamos ahí con gente formada, que van a empezar, creo que en cualquier momento. Vale, por aquí también preguntan, Carmen quiere contactar contigo, él tiene también su perfil personal de Miguel Ángel, si quieres contactarle o si no al mail de Tipsen, que tú también lo recibes, ¿no? Yo, Carmen, si me mandas un correo al mail de Tipsen, yo te lo respondo. Di que es para mí. Ahí el mail que mandes lo va a leer todo el mundo. Ya digo que pero si me dices, oye, Miguel Ángel, quiero ponerme en contacto contigo, pues ya te respondo yo directamente. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer volver a recordar
volver a escucharte y yo os voy a ver muy pronto. En nada voy a estar allí para llevar a los niños y bueno, espero que también sigamos colaborando, conmigo contar para todo lo que necesitéis para expandir esta red de Cipsen que es tan bonita. Y nada, más gracias a todos que habéis estado por aquí, antiguos alumnos. Ahora lo vamos a dejar grabado aquí y en el perfil de Cipsen también para que lo puedan ver y yo lo subiré a YouTube para que lo puedan tener allí. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias a ti, Samantha. Me ha encantado este ratito que hemos estado aquí charlando y encantado de verte y encantado de que podamos colaborar en lo que veamos que creemos todos. Muchísimas gracias. Y Bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por ahí y os habéis conectado. un abrazo a todos. Adiós. Gracias. Chao. Hasta luego.